Pero vamos a hacerlo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Esta semana antepasada hicimos una semana de gratitud y hablamos acerca de la gratitud. Entonces, quiero retomar el tema de la gratitud, incluso textos que usamos en el tema de la gratitud. Y vamos a hacer una serie acerca de cómo vivir siempre gozosos. Cómo vivir siempre gozosos. Y vamos a leer en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 15 al 24. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al 24. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cuántos no deben pagar mal por mal? Ninguno. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, mis oídos espirituales y los oídos de mis hermanos, para que yo comprenda y comunique, y tus siervos también, y todos los pongamos en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mirad que ninguno pague mal por mal. Hermanos, cuando nosotros cerramos el año, tendemos a hacer una evaluación de todo lo que ocurrió y somos dados a lamentarnos por lo que creemos que debió ser y no fue. Bueno, ahora que abordamos este tema, quisiera que esto se convirtiera en un continuo día a día para todos, una continua práctica de todos los días, de todos los años, de cada pensamiento, de cada acción, de cada intención, que nosotros podamos atesorar esto y no solamente oírlo y recibirlo, sino practicarlo. Y cuando evaluamos y decimos esto pudo ser y no fue, tendemos a lamentarnos. Y a través de esta serie vamos a encontrar que es pecado. Y la razón por la que es pecado es porque menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos lo que Dios ha dispuesto para bendecirnos. Y cuando nos desesperamos le decimos, no, Señor, no lo quiero. Pero comienza diciendo, mire que ninguno pague mal por mal. El sábado ayer decíamos en la reflexión acerca de que nosotros nos preocupáramos, creo que fue hace una semana, de pensar en las cosas buenas. Pero somos dados a dejarnos afectar de las circunstancias y a pensar lo peor de las personas, lo peor de lo que nos pasa. Y cuando hacemos tal cosa estamos afrentando a Dios porque le estamos diciendo a Dios, estoy huérfano de tu misericordia. Pero Él nos da una orden que no es opción. Y cuando le sacamos disculpa también es pecado. Porque muy a menudo hablamos con personas, su servidor que atiende consejería, uno escucha, mire, es que tengo esto contra mi papá. Tengo esto contra mi mamá, tengo esto contra mi vecino. Y cuando hablamos de perdón dice, sí, pero es que nadie se imagina lo que me ha tocado vivir por tal persona. Pues aquí no está haciendo ninguna pregunta de esto, aquí está diciendo, nadie pague
mal por mal. En otras palabras, perdone. En otras palabras, nunca deje de perdonar. Nadie pague mal por mal a otro. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. No le pongamos disculpas al Señor. Tal vez algunos de ustedes han escuchado predicadores decir que la palabra de Dios no se razona. Y esto no es correcto. La palabra de Dios sí se razona porque la fe, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la ciencia de Dios es racional. Lo que no se debe es contradecir. No se discute la palabra de Dios para contradecirla. La palabra de Dios se recibe y se acepta porque es la palabra de Dios y Él siempre tiene la razón. Amén. Así que si Él dice, nadie pague a otro mal por mal, ¿qué decimos? Amén. ¿Y qué hacemos entonces cuando hacemos lo contrario? Cuando hacemos lo contrario estamos blasfemando la palabra de Dios. Y si blasfemamos la palabra de Dios, pecamos contra Dios. Y si pecamos contra Dios, no vamos a ir al infierno. Tenemos un deber, arrepentirnos. Porque cuando no nos arrepentimos, perdemos las bendiciones. Es que algunos piensan que van al cielo porque son buenos. Y por eso se vuelven engreídos, creídos, se sienten con el derecho de señalar a los demás. Pero resulta que vamos al cielo porque alguien pagó la deuda que no pudimos pagar. Vamos al cielo porque alguien llevó mi culpa, llevó nuestra culpa, nos hizo libres de culpa y luego pagó también el precio del rescate. Eso lógicamente no justifica que entonces podemos pecar de cualquier manera porque vamos para el cielo, en absoluto. Eso lo único que justifica es que vivamos santamente. Es decir, apartados para Dios, para obedecer su voluntad. Antes que pagar mal por mal, ¿qué dice? Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y voy a aprovechar una circunstancia que se está dando bien lejos. Me da mucha tristeza que en Colombia hay gente tan preocupada, y está bien que se preocupen de lo que está pasando en Medio Oriente y se olviden de lo que está pasando en Colombia. Porque aquí los grupos armados violan lo que quieran, pero algunos se pronuncian por lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero tenemos que ser consecuentes, hermanos. Así como es pecado lo que están haciendo los israelitas en Gaza, también es pecado lo que están haciendo los de Gaza contra Israel. Que estaban muy quietos, incluso dándoles trabajo, vinieron y los masacraron, y eso no se cuenta. Hermanos, el cristiano tiene que pararse en la mitad, porque tiene que obrar santamente. Pero una cosa tiene que saber el cristiano, es que todo esto es Apocalipsis. Es decir, todo esto, estas masacres que estamos viendo, lo único que está justificando son dos cosas. Uno, la gracia de Dios para salvar más. Pero segundo, está justificando que la paciencia de Dios llegue al colmo para que Él mande recoger su iglesia y destruir este mundo. No es que nos alegremos por lo que pasa, pero eso nos dice que Dios es fiel. Lógicamente nos duele, hermanos, pero tenemos que reconocer que también es culpa nuestra, porque quienes pecamos fuimos nosotros, no fue Dios. Es que hay cristianos levantándose con aquellos necios que salen a decir, ¿dónde está Dios? Pues el problema no es dónde está Dios, es que Dios no está en el corazón del ser humano. Y por eso el ser humano se porta tan salvaje. Entonces, la misericordia es para con todos, hermanos. Para con los que nos gustan y para los que no nos debieran disgustar, pero que nos disgustan. Porque muchas veces nos disgustan personas y nos creemos con el derecho de decir, es que estos son desechables, y los que nos gustan, a eso sí se las pasamos todas. ¿Nos ha pasado? Eso es humano, hermanos. No voy a juzgar a nadie por esto, pero debemos reconocer, porque es
La cosa que siempre debemos hacer es reconocer que cuando hago tal cosa hago mal. Y entonces pido perdón a Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Escuché a un pastor hace unos años decir que Barack Obama era un enviado de Dios para los Estados Unidos y que Donald Trump era un anticristo. Y le pregunté, ¿pero es más creyente Donald Trump que Barack Obama? Me dijo, sí, pero se ha divorciado 2 veces y no sé qué. Uno siempre tiende a mirar los pecados de las personas para señalarlas. ¿Sabe qué debe hacer uno? Orar por los dos. Un cristiano ora por los dos, porque el Señor lo ordena. Y a Él no es que se le antoja caprichosamente, es que eso es justo. Porque si Dios aplicara el principio de justicia que nosotros queremos que Dios le aplique a ciertas personas, tendría que comenzar por mandarnos al infierno. Tendría que empezar por eso. ¿Y usted quiere ir al infierno? No, ¿cierto? Entonces dejemos esa fea costumbre de estar señalando y comencemos a reconocer. Porque cuando reconocemos, el Señor es glorificado. ¿Sabe por qué van los que van al infierno? Porque rechazaron a Cristo. ¿Y saben por qué van al cielo los que vamos al cielo? Porque reconocimos. No es porque somos buenos, es porque reconocimos. Ahora viene una orden que también nos cuesta tanto, sobre todo cuando cerramos el año. Cuando llega el niño y dice, papi, es que la profe quiere hablar con usted. Es que perdí matemáticas. Es que perdí el año. Bueno, ahora no le puedo decir nada a los hijos porque le pegan los hijos, ¿no? Pero antiguamente, hermanos, había un garrote y pegaba duro. Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Hermanos, cuando nos estamos comiendo un tamal en Navidad y uno está con la familia, ¿quién no está contento? Pero cuando la hermana estaba esperando allá en el frío del Hospital San Ignacio, la clínica San Ignacio, que le dijeran si sí o si no, tal vez en una falta de su fe, con todo respeto se lo digo, esperando que le dijeran, ya no hay nada que hacer. ¿Cierto que es difícil? Es muy difícil entender el amor de Dios cuando pasamos por el dolor. Somos dados a lo contrario, volviendo a lo que estaba mencionando, somos dados a tomar venganza por algo que no nos gusta. Somos dados a quejarnos y siempre alegamos derechos y razones. Es que son mis derechos, es que yo tengo la razón. Es que ¿por qué yo le tengo que pedir perdón si es que él fue el que me ofendió? Cuando decimos tal cosa debiéramos escuchar cómo Jesús decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe una cosa? Las personas que nos ofenden no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque son ignorantes de la verdad. ¿Cuántas no le han rebajado a usted y cuántas no me han rebajado a mí también porque somos ignorantes de la verdad? ¿Cuántas veces nuestros padres no callaron de amor? ¿Cuántas veces las personas con las cuales andamos no callaron de amor? Pero somos dados a reventar con las palabras. Somos capaces de tomar venganza. Y si no lo podemos hacer a mano armada, hermanos, entonces nos llenamos de amargura y rencor. Y es cuando uno encuentra a las personas por allá diciendo, es que pobrecito yo. Es que si supiera la que me hicieron. Usted nunca vio a Jesucristo decir, pobrecito yo.
Y Él no tenía ninguna razón de estar en la cruz. Y cuando digo la cruz no me refiero a los clavos y a sus carnes destrozadas, me refiero a la ira de Dios sobre Él, lo cual es el infierno. Estad siempre gozosos, siempre gozosos. Qué cuadro tan hermoso cuando nos muestran a estos hijos de Dios, a los cuales el emperador Nerón les mandaba echar aceite de petróleo encima. Invitaba a sus amigos a tomar trago en el palacio y le decía a sus siervos: métanle candela porque quiero ver mis jardines iluminados. Eso suena cruel, ¿cierto? ¿Y sabe qué hacían estos? Me imagino, alguien moría cantando esta canción: lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Usted va con Cristo al cielo? Amén. Cante y no se queje. Cante y no se queje. Honre a Dios con una actitud santa, una actitud de glorificarle. Yo no sé por qué circunstancias ha pasado este año, pero abrace la misericordia de Dios y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, que has sido fiel conmigo. Estás vivo, dale gracias. Ahora que vaya a su casa, abrace a Diego y dígale: Diego, dele gracias. Le está doliendo, dele gracias. Hay algo más grande que el dolor y es la misericordia del Señor. Hay algo más grande que la dificultad. Hay algo más grande que acostarse un día sin comer. Es la misericordia de Dios. Estad siempre gozosos. Cuando nosotros cultivamos el gozo, estamos construyendo santidad. Y dije, cuando uno está en la dificultad y canta, a Dios le encanta. Porque está siendo agradecido. El tema es cómo estar siempre gozosos. Bueno, hay que construir una relación con Dios. ¿Cómo se construye una relación con Dios? Conociendo a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? A través de su palabra. Hay que escudriñar su palabra. Hay que saber qué le gusta, qué detesta a Dios, porque hay cosas que Dios odia. No es verdad que Dios no odia. Dios sí odia el pecado. Y odia al pecador. Es que nos hemos acostumbrado a que Dios ama al pecador. Dios odia al pecador, eso dice la palabra de Dios. Por eso no debemos pecar. Pero si alguno hubiere pecado, debe acudir al abogado. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Saben? Es posible tener gozo en una sola circunstancia. Si aprendemos a confiar en Dios. Si usted aprende a confiar en Dios, si yo aprendo a confiar en Dios, puedo expresar gozo por encima del dolor. Que es que se me fue la persona que más amaba. Hay algo más grande que el dolor, la misericordia de Dios. Permítame, le repito esta historia. Por allá en Villavicencio alguna vez un hombre llegó a casa gritando, desesperado. Y sale la esposa y le pregunta: ¿qué pasó? Dijo: estoy acabado, estoy arruinado, lo perdí todo. ¿Pero qué fue lo que pasó?, le dijo. Acabamos de hacer balance en la empresa y con lo que tenemos no pagamos lo que debemos. Estoy totalmente acabado. Y sale su niña pequeñita y le dice: papi, te quedo yo. Le dice la esposa: pero mi amor, me tienes a mí, aquí estoy. Y le dice la pequeñita: papi, te quedo yo. Y sale la suegra, se acomoda las gafas y le dice: mi hijo, le quedan las misericordias de Dios, le quedan las promesas del Señor, aleluya.
Le quedan las promesas de Dios. ¿Qué le va a hacer falta? Quedan las promesas. Es posible tener siempre gozo en una circunstancia si aprendemos a confiar en Dios, si aprendemos a creerle, si sabemos y estamos convencidos que Él es fiel. Eso se llama intimidad con Dios. Eso se llama intimidad. Aprender a confiar en Dios. Allí en Romanos capítulo 4, versículo 18, la versión Reina Valera dice que Abraham puso esperanza contra esperanza. Hay unas versiones que dicen Abraham puso su esperanza sobre su confianza. Me gusta, porque he analizado que la esperanza es muy frágil. Dos personas se casan con la esperanza de que van a vivir siempre el uno para el otro, y cuando el uno falla, el otro dice me divorcio. Pero la confianza, cuando es genuina, no se destruye. Entonces, si mi esperanza es tan frágil y yo la pongo sobre mi confianza, la esperanza tiene donde sentarse. Estás siempre gozosos. Si aprendemos a confiar en Dios, nada nos va a quitar el gozo. Sí, a veces lloramos. Dios no nos quita el derecho por nuestra debilidad de llorar. Él dice que se acuerda que somos carne. Pero lo que no es correcto es vivir uno la dificultad como quien no tiene esperanza. Lo correcto es con un ojo estar llorando y con el otro estar diciendo gracias, Señor, por tu misericordia. Me viene a la mente entonces lo que pasó con un médico muy reconocido en Armenia cuando ocurrió el terremoto de Armenia en 2003, perdón. 2003 no, ¿qué año fue? 1999, estaba pensando en el de Popayán que fue en el 83. 1999, eso es la cejuela, hermanos, cejuela juventud. En el 99, un médico muy reconocido de allí de Armenia estaba allí frente a las ruinas de su edificio, tenía un edificio de 6 pisos, y estaba llorando y le estaba dando gracias a Dios, y se le acerca un periodista, creo que era de la CNN, un periodista internacional o de la agencia Reuters, algo así, y le dice, Señor, ¿ese edificio era suyo? Dice, sí, ese edificio era mío. Y el periodista le toca a su hombro y le dice, pero lo material se recupera. Usted está bien. Y él le dice, pero mi esposa y mi niña quedaron ahí en esas ruinas. Y el periodista le dice, pero ¿cómo es posible que usted le dé gracias a Dios cuando perdió a su esposa? ¿Cuántos años tenía su niña? Dijo 10 años. Perdió a su niña de 10 años y perdió a su esposa. ¿Cómo le da gracias a Dios? Y él le contó una historia. Le dijo, mire, yo me casé hace 30 años con esta mujer y viví 30 años felizmente casado con ella. Tuvimos 2 varones y queríamos una niña y la niña nunca llegaba. Así que le pedimos a Dios muchos años. Y un día Dios por misericordia nos concedió esa niña. Hoy se va mi esposa con la que viví 30 años felizmente casado y se va mi niña a la que disfruté 10 años. Yo no estoy viendo la tragedia de haberlas visto partir hoy. Estoy contando la misericordia de Dios que me concedió vivir 30 años felizmente casado con esta mujer y 10 años disfrutar una niña por la cual luché mucho y que Él me la concedió disfrutarla. 10 años. ¿Sabe cuándo somos capaces de ver las cosas así? Cuando vivimos por fe. Cuando tenemos una relación con Dios. Cuando tenemos intimidad con Dios. Cuando podemos entonces decirle, yo conozco a Dios, o por lo menos Dios me conoce a mí.
Y de lo que Él ha revelado, he procurado conocerlo. Y entonces puedo tener gozo porque tengo intimidad con Él. Puedo orar sin cesar porque ya no me aburre estar en la presencia de Dios. Porque el problema de los cristianos es que se aburren en la presencia de Dios. Ponga un cristiano a orar que a los 5 minutos está dormido. No, al minuto ya. Y especial, si está arrodillado, hermano, eso queda como preciso. Poner la cabeza. ¿Será que a mí me ha pasado? De pronto. Doblar las rodillas y poner la cabeza en la cama y cuando se dio cuenta se quedó dormido. Vaya a ver si con la novia le pasa eso, ¿cierto, don Joseph? ¿Cierto que no? ¿Cierto, profe? Podemos estar gozosos, podemos orar sin cesar, si aprendemos a confiar en Dios, porque se construye una relación de intimidad, se construye confianza. Al conocer a Dios aprendo a conocer sus promesas, entonces se construye fe, y si se construye fe, se construye santidad, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos, para que no estemos pensando lo que no debemos. Guardará vuestros corazones para que no estemos sintiendo lo que no debemos sentir. Guardará nuestras actitudes para que no estemos mirando para donde no debemos mirar. Porque hay cosas que nos atraen mucho, ¿cierto? Ahorita uno abre las redes y apenas abre las redes le dicen, coqueta. Más de uno sabe de qué estoy hablando. Es un hit mundial ahora. Un campesino que canta música de carranga y destronó del primer lugar a los de reggaetón. Jóvenes, le llegó la competencia. Y vino de un viejo, porque ya no está chino. Pero esas cosas son apenas pasajeras. La confianza en Dios produce paz, porque Él es fiel, no cambia, nunca nos deja, no estamos huérfanos. Si siente que el año que termina no fue el mejor, le tengo una noticia, sí fue bueno, porque Dios estuvo con usted. Que tal vez le costó lo que algunos dicen popularmente un ojo de la cara, bueno, pero usted está aquí. Dios le sostuvo y le sostendrá si aprende a confiar en Él. Si no aprende a confiar en Él, vivirá mucho a la deriva, pero si aprende a confiar en Él, seremos retribuidos, no solamente con su fidelidad, sino con su paz. Y por encima de cualquier cosa necesitamos paz, paz para continuar, paz para seguir viviendo. Dejamos hasta aquí por hoy. Continuamos el otro año. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra y hallar alimento que nos sostiene, nos sustenta y nos da paz. Danos, Señor, la paz de cerrar este año en gratitud contigo y recibir el nuevo, confiados en que tú estarás con nosotros porque tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo.